retroalimentación nosotros lo hacemos a base de las preguntas y repreguntas a nuestros estudiantes, ¿no? Y esto también hace que se genere, ¿no? Una también de las competencias transversales, que es el gestiona, ¿no? Que él gestione de forma autónoma su propio aprendizaje, ¿no? Y pues bien, eso es básicamente lo que se trata de una evaluación formativa. Y una evaluación formativa pasa también por etapas, ¿no? Etapas que inician en nuestra planificación, ¿no? Número 1 está en comprender la competencia por evaluar, ¿no? Y es muy importante que los maestros del área de ciencia y tecnología manejen el conocimiento didáctico de las 3 competencias, ¿no? Tanto del indaga, del explica y del diseña, ¿no? Y lo que esto también incluye los procesos didácticos. Por eso es importante conocer la competencia, ¿no? La competencia del área de ciencia y tecnología. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo correspondiente. Ya hemos visto, ¿no? Cuando elaboramos con los ejemplos los criterios de evaluación, estos criterios nacían del desempeño y el desempeño del estándar. El estándar va a ser a lo que nosotros queremos que nos llevar a nuestros estudiantes al final de un ciclo. Por lo tanto, tengo que analizar qué es lo que me pide el estándar, porque es la mira, ¿no? El punto de llegada a mi estudiante al final de cada ciclo. Por eso es muy importante que el maestro, antes de planificar, se dé un tiempo para repasar y leer, ¿no? Ya sea de forma colegiala, los estándares de aprendizaje del área de ciencia y tecnología en cada competencia y en cada ciclo, ¿no? Luego de haber realizado esto, debemos de seleccionar o diseñar situaciones significativas, ¿no? Y también aquí habíamos también visto, ¿no? Con ejemplos, cuáles podrían ser situaciones de aprendizaje, ¿no? Y estas situaciones de aprendizaje nacen pues de su contexto, de la realidad, y el maestro, maestra también podía adaptar, ¿no? Ciertas preocupaciones, ciertos intereses, necesidades de nuestros estudiantes a estas situaciones significativas. Luego, utilizar los criterios de evaluación. Y utilizar los criterios de evaluación es fundamental, querido maestro, ¿no? Y que el estudiante conozca los criterios de evaluación en cada actividad o en cada sesión a trabajar, ¿no? Porque para ellos van a ser una guía, ¿no? Esto tengo que lograr, esto tengo que alcanzar, esto debo de hacer. Entonces, ahí, cuando nosotros informamos los criterios de evaluación, hacemos consciente a los estudiantes a lo que deben de llegar y además los involucra en su propio aprendizaje, ¿no? Porque ellos van a estar inmersos en lo que deben de hacer. Los criterios de evaluación van a ser aquellas partes del desempeño que yo quiero observar en mi estudiante, específicamente en esa sesión o en esa actividad de aprendizaje, ¿no? Luego de precisar mis criterios de evaluación, comunico a los estudiantes, como les decía, ¿no? En qué van a ser evaluados y cuáles son los criterios para esa actividad. Luego, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, ¿no? Y eso es también fundamental, ¿no? Ahora que vamos a estar de pronto en una etapa ya presencial, nos va a ser un poco más fácil en esa interacción con el estudiante poder recoger sus evidencias, ¿no? Ya sea con su participación, ya sea de pronto recibiendo sus trabajos, ¿no? Y finalmente todo eso nosotros lo hacemos con el fin de retroalimentar, ¿no? Y la retroalimentación a los estudiantes los ayuda a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades, ¿no? De aprendizaje que se vayan presentando, ¿no? Recordemos que cada error que mi estudiante cometa es una oportunidad de aprendizaje para él, ¿no? Y más de calificar, nosotros debemos de ayudar al estudiante, pues, a lograr ese nivel esperado, ¿no? Que es lo que todos tenemos como propósito en cada año escolar. ¿Y por qué será importante la retroalimentación? ¿Qué pasaría si de pronto el maestro no realiza retroalimentación, ¿no? Y va y da las clases como se hacía de forma tradicional, donde el maestro solamente era un expositor, ¿no? Y donde el estudiante solamente recepcionaba
los conocimientos que el maestro impartía, ¿no? Ahora ya es totalmente diferente este nuevo enfoque, ¿no? Y lo que nos invita este enfoque es pues la interacción, ¿no? La interacción, y en esa interacción nosotros podemos retroalimentar en cada participación del estudiante, ¿no? Y esto también, como dice muy bien acá, influye en la autoestima y seguridad de los estudiantes al promover que se hagan responsables de sus procesos de aprendizaje. Fortalece la confianza en su capacidad de aprender. Permite profundizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje a fin de tomar decisiones que contribuyan a mejorar y alcanzar los aprendizajes propuestos, ¿no? Entonces es muy importante retroalimentar. Cuando yo estoy retroalimentando, también puedo aprovechar para hacer ajustes en mi planificación, ya que ahí me voy a ir dando cuenta de qué es lo que a los estudiantes les cuesta comprender y de qué forma puedo mejorar estas estrategias para llegar a mis estudiantes. Además, la retroalimentación, por favor, ¿alguien tiene los micrófonos prendidos? Apagamos los micrófonos. Bien, ahora sí creo. Ya. Y es importante la retroalimentación, ¿no? Porque evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite explicar cuál es el avance de los logros de los estudiantes y con ellos da cuenta de la pertinencia de los métodos, estrategias y recursos utilizados en la enseñanza, ¿no? Y justamente mucho tiene que ver esta parte con la enseñanza híbrida, ¿no? Ya que una enseñanza híbrida es una enseñanza nueva, es una propuesta de enseñanza para este año escolar 2022, donde el maestro pues va a encontrar en el camino las estrategias y los métodos, ¿no? Donde sus estudiantes van a poder aprender. Y nosotros también en el camino podemos ir realizando los ajustes justamente pues para mejorar esta práctica, ¿no? En este año. Y en ese sentido es importante que se generen los espacios para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Luego de recoger información sobre su aprendizaje y que permita ajustar las estrategias utilizadas o proponer nuevas, ¿no? Y justamente esta parte tiene que ver con la evaluación diagnóstica, ¿no? Y por ahí un maestro preguntaba si en la evaluación diagnóstica nosotros no damos retroalimentación, solamente vamos a recoger información. Y no es así. En la evaluación diagnóstica, nosotros vamos a recoger una información muy importante para nuestra planificación, pero también tenemos oportunidad en esta experiencia de evaluación diagnóstica en retroalimentar, ¿no? Cada momento ahora, maestros, de forma presencial, tenemos que optimizarlo, ¿no? Para poder retroalimentar en mi estudiante, resolver dudas, aclarar, clarificar, ¿no? Y que el estudiante pues pueda llevar una idea clara, ¿no? Han sido estos 2 años de pandemia, donde el estudiante pues ha estado en casa y tratando de forma autónoma en aprender. Ahora que lo vamos a tener de forma presencial, una de las herramientas básicas para lograr el aprendizaje va a ser la retroalimentación. Y la única forma de retroalimentar es haciéndolo participar a mi estudiante, ¿no? Cuando mi estudiante participa, ahí yo puedo aprovechar en retroalimentar. Cuando mi estudiante entrega una evidencia, ya sea un cuadro, un informe, algún trabajo de alguna actividad, también es importante retroalimentar, ¿no? Y básicamente la evaluación formativa, su pilar es la retroalimentación, ¿no? Porque recordemos de los 3 tipos de evaluación que se utiliza en educación básica regular, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La formativa es la que vamos a hacer durante todo el año en cada experiencia de aprendizaje para poder lograr los propósitos, ¿no? ¿Y cómo podemos retroalimentar? Es la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo podemos retroalimentar? Si algún maestro, por favor, pudiera participar, ya sea en el chat, para que nos cuente cómo ustedes retroalimentan en sus aulas, ¿no? Y de pronto pueden hacer alguna comparación de cómo ustedes retroalimentaban de forma asincrónica, a distancia, y cómo ustedes retroalimentan de forma sincrónica o presencial. A ver si algún maestro desea participar.
o escribir en el chat algún comentario. Muchas gracias, maestra Irma, dice, haciendo reflexionar al estudiante. Qué importante es lo que dice la maestra, ¿no? Acá en el chat. Básicamente, la retroalimentación es hacerlo reflexionar a mi estudiante. ¿Y cómo lo hago reflexionar? Haciéndole una repregunta. Entonces, las preguntas y repreguntas van a ser un instrumento básico para hacer retroalimentación. Preguntas como, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Además, también es importante describir lo que el estudiante hace, ¿no? Porque ellos, de esta forma, va a ser como un espejo, ¿no? Cuando yo describo lo que mi estudiante ha realizado, el estudiante, pues, va a ser como un espejo, va a decir, eso estoy haciendo, ¿no? Ha sido así mi actuación, mi maestra, mi maestro lo ha visto de esta forma, ¿no? Y, además, la felicitación, ¿no? Por ejemplo, bien le podemos decir, explicaste adecuadamente cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? Ofrecer comentarios que valoren los avances y los logros, ¿no? Y muy importante también esta parte, lo dijo también el especialista al inicio, que nosotros en esta etapa de retorno a clases, ¿no? Vamos a brindar y somos un soporte emocional para los estudiantes. Entonces, una ruta, un camino para ser un soporte emocional adecuado es valorar lo que ellos hacen, ¿no? Con comentarios asertivos, donde resaltemos las cosas buenas que están haciendo nuestros estudiantes, ¿no? Me di cuenta que sustentaste claramente tu opinión. Entonces, así nosotros vamos también a darle esa seguridad que tanta falta le hace a mi estudiante, ¿no? Ofrecer sugerencias para mejora, ¿no? Y estas sugerencias, hacerlo también, como les digo, de forma asertiva, ¿no? Con palabras sutiles, sin tratar de ofender, ¿no? O hacer sentir mal a mi estudiante, ¿no? Esos tipos de calificativo o comentarios, ¿no? De hace muchos años, eso nosotros ya no lo podemos hacer. Ahora tenemos que ofrecer sugerencias a los estudiantes con un lenguaje adecuado, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta que nuestras palabras llegan al corazón de nuestros estudiantes y también se quedan grabados en su mente. Entonces, es muy importante que ustedes, pues, busquen las palabras adecuadas para poder dar sugerencias de mejora a los estudiantes, ¿no? Podríamos decir, te sugiero que tengas en cuenta la teoría del color, ¿no? Entonces, revisa, por favor, tal información. Entonces, las palabras adecuadas también son importantes dentro de esta parte del soporte emocional. Ofrecer modelos de referencia, ¿no? Te cuento que para proponer una idea de negocios, por ejemplo, yo he aplicado encuestas. ¿Qué podrías hacer tú? ¿No? Entonces, son ejemplos para retroalimentar. Y una de las herramientas y de las estrategias pedagógicas para la retroalimentación es la escalera de Wilson, ¿no? De Daniel Wilson. Y esta escalera nos invita a hacer una retroalimentación bastante, por favor, alguien está con... por favor, tengan cuidado, ya que, ahora sí, tengan cuidado, algunos maestros creo que están en el celular y no nos damos cuenta y podemos rayar la pantalla. Y les decía, la escalera de Wilson es una herramienta, una estrategia importante para brindar retroalimentación y es bastante práctica porque consiste solamente en 4 pasos. El primer paso es clarificar. El segundo, valorar. Tercero, expresar inquietudes y finalmente sugerir. Estos 4 pasos lo vamos a hacer con los estudiantes dentro de una retroalimentación. Entonces, la pirámide que conforma la retroalimentación en una evaluación formativa consta pues del maestro, del estudiante, del alumno, de una autoevaluación, es decir, de la reflexión, ¿no? Y puede ser también de forma verbal, y si estamos en un medio virtual, puede ser también de forma sincrónica, ¿no? Sin embargo, recordemos también que los estudiantes en esta etapa de enseñanza híbrida van a haber momentos que se queden en casa y donde nosotros dejemos
actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces también le podemos hacer retroalimentación de forma escrita, ¿no? Y básicamente estas 4 etapas para hacer retroalimentación empieza con la clarificación, ¿no? Y clarificar, entendemos en entender nosotros como maestros qué es lo que ha querido hacer mi estudiante. Es decir, realizamos preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos, sobre información que no está presente antes de la retroalimentación. A través de las preguntas, comprender las ideas que comparten los estudiantes con sus trabajos, ¿no? Veo que, observo que, ¿no? Entonces, de pronto, en un diseño de indagación, el estudiante tiene los pasos desordenados, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar eso y podemos transmitirle al estudiante, veo, observo que este paso lo has puesto acá, luego vas a hacer esto, luego vas a hacer lo otro, y el estudiante, a la hora que nosotros estemos revisando, ¿no? Diciendo lo que ha hecho en cada paso de su diseño de indagación, él también va a poder darse cuenta, ¿no? Si es que está en orden. Entonces, eso es parte de la clarificación, ¿no? Revisar junto con el estudiante qué es lo que él ha hecho en su evidencia. ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué datos me brinda el caso? ¿Qué otra información necesito también, ¿no? Si es que estuviera incompleto. Valorar, ¿no? Y justamente esta parte tiene que ver con el soporte emocional, ¿no? Con el apoyo emocional que nosotros le demos a los estudiantes, ya que en valorar vamos a enfatizar los puntos positivos, las fortalezas que ha tenido mi estudiante en el desarrollo, en su desempeño. Es decir, vamos a crear un clima de confianza, ¿no? No que el estudiante pues nos tenga miedo o cierto rechazo. Al contrario, tratar de acercar a mi estudiante para que él tenga confianza. Entonces es muy importante valorar, ¿no? Destacar las fortalezas. Por ejemplo, decirle qué es lo que más nos impacta de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle que nos gusta mucho que haya considerado realizar un dibujo de su experimentación. Entonces, ahí estamos valorando, estamos dando énfasis a la parte positiva de su trabajo. Luego, expresar inquietudes. Cuando el maestro expresa inquietudes, quiere decir aquellas partes donde el estudiante ha podido mejorar, ¿no? ¿Te parece, no, que has podido utilizar otro gráfico visual para hacer tu trabajo, ¿no? ¿Has considerado revisar tal información? Me pregunto si lo que quieres decir es, ¿no? Y repetimos el enunciado, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero puedes buscar también esa información. Entonces ahí nosotros vamos a expresar nuestras inquietudes, ¿no? Inquietudes que van en relación a que el estudiante mejore su desempeño. Y finalmente, luego de valorar, de clarificar, valorar, expresar inquietudes, recién nosotros hacemos la sugerencia. Entonces, miren, 4 pasos que aparentemente son largos, pero en nuestra práctica docente se van a ir haciendo cotidianos, ¿no? Primero, clarifico, ¿no? Veo qué es lo que ha querido hacer mi estudiante en su trabajo, en su evidencia. Luego, valoro las cosas positivas. Siguiente paso, expreso mis inquietudes acerca de lo que el estudiante ha podido de pronto mejorar o tomar en cuenta otros aspectos. Y finalmente, recién hago las sugerencias, ¿no? Que es, pues, recomendar al estudiante el desarrollo, ¿no? O la búsqueda de información para poder mejorar su trabajo, ¿no? Y acá establece líneas de acción para que el estudiante pueda utilizar cómo podría trabajar mejor. Bien, hasta aquí, queridos maestros. ¿Alguna pregunta para ir con un ejemplo? Bueno, sí, maestra, con respecto a el momento en el que el docente tiene que iniciar a valorar el trabajo de los estudiantes, esta valoración se da desde el punto de vista del estudiante, de lo que ha trabajado el estudiante o de la expectativa de que el profesor tiene respecto del trabajo. ¿Cuál es lo aconsejable, maestro?
Ah, sí, muy bien, gracias, maestro. Mire, cuando nosotros valoramos, valoramos de nuestro punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, ¿no? Porque cuando nosotros dejamos una actividad, nos basamos en los criterios de evaluación. Las actividades están hechas en función a los criterios. Entonces, yo valoro aquellas partes donde el estudiante haya podido alcanzar su desempeño, haya podido desenvolverse bien, es decir, sus fortalezas. ¿No? Todo lo que el estudiante ha podido lograr, yo lo valoro, lo resalto, ¿no? Le digo palabras asertivas, ¿no? Le doy énfasis a esta parte. ¿Para qué? Para darle confianza, para que mi estudiante genere cierta seguridad, ¿no? Entonces, por eso digo, menciono, que es parte, ¿no? De este apoyo socioemocional, donde los maestros también en esta parte de vuelta a clases es importante, ¿no? Entonces, valoro desde mi punto de vista como maestro, ¿no? Ya que yo no estoy calificando, al contrario, estoy valorando y dándole énfasis a las partes positivas de su trabajo. Bien, ahora pues vamos con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una actividad que se realizó en el Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, para la devolución de una evidencia, dice aquí, ¿no? Entonces, la actividad fue generamos, registramos, graficamos y evaluamos la indagación científica, ¿no? Entonces, es una indagación científica donde la pregunta fue, ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen de agua que se evapora? Esa fue la pregunta a indagar. Esta es una evidencia de un estudiante del primer año de secundaria, ¿no? Y donde la pregunta de indagación fue la que acabo de repetir, ¿no? ¿Cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen de agua que se evapora, ¿no? La hipótesis que propone este estudiante de primer año fue la evaporación del agua es más rápida por la mayor cantidad de sal en el agua. Yo les pregunto, maestros, si ustedes vieran esta hipótesis del estudiante, ¿qué les dirían? ¿Que está bien o que está mal? A ver, en el chat o de pronto participar con el micrófono, ustedes pueden prenderlo también. ¿Qué le dirían al estudiante? ¿No? O cómo ustedes ven esta hipótesis. ¿Está bien hecha o está mal? A ver, el estudiante en su evidencia escribe, la evaporación del agua es más rápida por la mayor cantidad de sal en el agua. A ver. Es decir, el estudiante piensa, ¿no? Que la mayor cantidad, el agua que tiene mayor cantidad de sal, se evapora más rápido. A ver, maestro Mar dice, ver si tiene las dos variables y si existe una relación entre ellas. Excelente, claro. Lo que nosotros tenemos que verificar es que el estudiante haya relacionado, ¿no?, las dos variables, es decir, la variable independiente causa y la variable dependiente efecto. Y esa relación que hay entre dos variables es una relación de causalidad, ¿no? De causalidad, causa y efecto. Además, ¿no?, que esta relación tiene que haber, pues, debe dar alguna precisión con respecto a una cantidad, ¿no? Y la debe de comparar. Entonces, cuando mi estudiante dice la evaporación del agua es más rápida por la mayor cantidad de sal en el agua, aunque nosotros, basándonos en nuestros conocimientos, ¿no?, acerca del tema, ¿no?, ya nosotros sabemos de pronto que cuando el agua tiene mayor cantidad de sal, no se va a evaporar más rápido. Sin embargo, aparentemente el estudiante ha escrito su hipótesis en base a lo que él cree, a sus saberes previos. Recordemos que son estudiantes de primer año secundaria y su desempeño no precisa que él lo tenga que ser en base a conocimientos científicos, sino solamente con los saberes previos. Entonces, mi estudiante piensa de que si le echamos más sal al agua, esta se va a evaporar muy rápido. A pesar que de pronto como maestros, ¿no?, conozcamos que esto no es así, el estudiante ha elaborado correctamente su hipótesis. Y lo que va a pasar es que en el camino, él va a refutar, ¿no?, o afirmar su hipótesis. Y esto es parte de la construcción
de su conocimiento, ¿no? Muy bien, recordemos que la hipótesis puede ser verdadera o falsa. Es decir, la hipótesis puede ser validada o refutada, ¿no? Miren, ¿qué diferencia hay en validada o refutada? Validada quiere decir que se confirma, ¿no? Que se confirma. Refutada quiere decir que nuestro resultado es totalmente lo contrario a la hipótesis. Pero si nosotros decimos que es verdadera o falsa, estamos ya afirmando o negando algo. Y lo importante que queremos lograr en el estudiante es que él se dé cuenta en la ejecución, en el análisis de sus resultados, si lo que él ha proyectado en su hipótesis se valida o se refuta, ¿no es cierto? Entonces, es mejor que nosotros utilicemos la palabra validar, porque es confirmar que ha salido así, ¿no es cierto? O refutar, que es confirmar que es todo lo contrario a lo que pensábamos. Y eso va a servir para la construcción del nuevo conocimiento. Entonces, si mi estudiante está pensando eso, cuando él se dé cuenta en su experimentación que sale todo lo contrario, él va a construir un nuevo conocimiento. Y va a ser muchísimo más significativo, ¿no? Porque dicen, Miss, no, el vasito que tenía mayor cantidad de sal demoró más tiempo en evaporarse. Entonces, va a buscar más bien información o va a necesitar de pronto que nosotros les expliquemos, ¿no? El por qué sucede esto. Entonces, ahí viene la construcción del nuevo conocimiento y justamente la incorporación de estos campos temáticos, conocimientos científicos, que también son muy importantes y no los podemos dejar de lado en nuestra área, ¿no? Siendo la variable independiente en esta hipótesis la cantidad de sal que has echado en el agua, todavía le escribe, ¿no? Aunque él pudiera considerar solamente la cantidad de sal. Bueno, la variable dependiente, la evaporación del agua salada. Entonces, está siendo correcto. Ahora, bueno, él considera que es el agua salada, pero recordemos que son estudiantes de primer año de secundaria y solamente es prescindible de que él realice esta problematización en base a sus saberes. Si fuera estudiante del cuarto o quinto, sí lo tiene que hacer en base a conocimientos científicos. Veamos qué más hizo este estudiante de primer año. Luego, la maestra o el maestro le dejó algunas preguntas para que él reflexione acerca del diseño de la indagación y de cómo él puede validar o refutar su hipótesis. Y le pregunta, ¿qué volumen de agua utilizarás para este experimento y por qué? Entonces dice, la misma cantidad de todos los vasos, porque nos va a servir para hacer el experimento. A ver, maestros y maestras, les pregunto ahí en el chat, a los maestros que están atentos, lo que responde el estudiante, ¿a qué refiere? Esta pregunta, ¿a qué variable refiere? A ver si están atentos. Pueden abrir sus micrófonos. Cuando el maestro o la maestra le pregunta, ¿qué volumen de agua utilizarás para este experimento? Y el estudiante dice, la misma cantidad de todos los vasos, porque nos va a servir para hacer el experimento. Él responde, ¿a qué variable o esta pregunta está realizada mirando o analizando qué variable? A ver, maestros. Variable de control. Muy bien, variable de control o variable interviniente, ¿no? Recordemos que hay una particularidad acá con la variable interviniente. En primaria colocan variable de control, pero en secundaria colocan variable, muy bien, gracias maestro Ramiro en el chat, variable interviniente, ¿no? En secundaria hablamos de variables intervinientes, ¿ok? Hay una diferencia entre variables intervinientes y variables de control, ¿no? Entonces, las variables de control son las que se van a intencionalmente controlar. Es decir, yo en mi diseño de indagación deseo controlar directamente esta variable. Y la variable interviniente son aquellas variables que aparecen en el camino y que yo las debo de controlar. Esa es la diferencia. Si hablamos en EBR, hablamos de variables intervinientes. Luego el maestro o maestra pregunta, ¿qué cantidad de sal como máximo puedes
qué cantidad de sal como máximo puedes diluir en cada vaso según la cantidad de agua seleccionada. Entonces el estudiante dice, ah, ya. Entonces acá el maestro le está preguntando sobre la cantidad de sal que debe de utilizar en cada vaso, ¿no? Para diluirlo. Y el estudiante contesta 6 cucharas primero, luego 3 y de ahí pone 6 cucharitas. Entonces, como acá el estudiante no está teniendo un poco claro, no un poco claro acerca de cómo va a utilizar las cantidades de sal. Yo pregunto, queridos maestros, ahora que están participando, ¿a qué variable debe el estudiante revisar? Es decir, ¿en qué variable es donde nosotros vamos a utilizar la sal? ¿Y de qué forma debe ser tratada esta variable? Algo está fallando acá. Entonces el maestro tiene que darse en cuenta en qué debe retroalimentar, ¿no? Entonces acá el estudiante está considerando cantidades que de pronto no están bien colocadas, ¿no? Entonces el maestro tiene que retroalimentar. ¿Qué variable tenemos que retroalimentar acá, maestros? Y si pudieran decirlo, ¿de qué forma? A ver, por favor, si alguien participa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, si el variable dependiente, dice por ahí un maestro, cuando nosotros vamos a tomar diferentes cantidades de sal, mire, regresemos a nuestro cuadrito inicial, la variable donde interfiere la sal, que es lo que nosotros vamos a utilizar para generar un efecto, que es la evaporación del agua, es decir, cuando yo utilice sal, voy a generar que el agua se evapore o no. Por lo tanto, la cantidad de sal que utilice será la causa. Y lo que yo voy a observar será el efecto. La cantidad de sal será la variable independiente y el efecto, en este caso, que es lo que voy a observar, que es la evaporación, será la dependiente. Por lo tanto, la variable independiente se manipula. Y la palabra manipular significa tomar diferentes cantidades para poder comparar. No es lo mismo que yo tenga 3 vasos y a los 3 vasos le eche 6 cucharadas, 6 cucharadas, 6 cucharadas de sal. Va a ser muy diferente si yo de pronto tengo 3 vasos y a un vaso le echo 2 cucharadas. Al otro vaso le echo 8 cucharadas y al otro vaso le echo 14 cucharadas de sal. De esta forma, yo estoy manipulando la cantidad de sal. Estoy manipulando la variable independiente. ¿Y con qué finalidad yo tomo diferentes cantidades de sal? Será con la finalidad de poder comparar los resultados y poder validar o refutar mi hipótesis que si utilizo mayor cantidad de sal, el agua, en este caso lo que dijo el estudiante, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el estudiante? Que si él utiliza, la evaporación del agua es más rápida por la mayor cantidad de sal. Él cree que si utiliza mayor cantidad de sal, el agua se va a evaporar más rápido. Entonces lo que tiene que hacer es manipular, tomando diferentes cantidades, la sal, ¿no es cierto? La variable independiente. Luego dice, ¿cuántos valores de concentración de sal diferentes propondrás? Y acá el estudiante vuelve a responder. El primer vaso propone 1, el segundo 3 y el tercero 6, ¿no? Acá ya sí ha clarificado un poquito mejor, ¿no? Ha clarificado un poquito mejor y ya tiene diferentes cantidades, ¿no? Se están manipulando diferentes cantidades. Dice que al primer vaso va a poner 1, el segundo vaso va a echar 3 cucharadas y el tercer vaso va a echar 6. Luego el estudiante, una vez que ya ha pasado, no reflexionado acerca de estas preguntas, ahora viene pues el diseño de la experimentación. Y dice, una actividad 3, diseñamos estrategias para medir la variable dependiente. Ahora va a analizar la variable dependiente, es decir, el efecto. Y el efecto será pues el volumen de agua que se evapora. Entonces la maestra o el maestro propone ciertas preguntas de reflexión y le pregunta, ¿cómo verificarás
que el agua del recipiente se evaporó. Entonces, ¿cómo vas a hacer para medir el agua evaporada? Prácticamente es lo que le está diciendo. Y le pregunta esto para que el estudiante reflexione. Lo que el estudiante responde fue, midiendo cada vaso a ver cuánta agua no tiene. Y acá hay algo que el estudiante inclusive puede precisar un poquito más, ¿no? Porque no está de pronto teniendo todavía un instrumento para la medición. Entonces ahí el maestro incide con una pregunta más. ¿Cómo medirás el volumen de agua evaporada? Ah, ya, entonces el estudiante se va a dar cuenta, ah, ya, entonces, ¿cómo lo voy a medir? Necesito algo para medir. Entonces el estudiante dice, lo mediré con una regla. Y luego el maestro dice, ¿qué instrumento requieres para hacer esta medida? Entonces, una vez que el estudiante ya se dio cuenta que necesita de pronto una regla, un centímetro, es decir, cuando él dice regla, ya refiere, lo está relacionando a una magnitud. Ahora el maestro le pregunta qué instrumentos, o sea, qué material necesitas para poder medir. Y el estudiante menciona una regla de 30 centímetros, ¿no? Entonces ya por ahí el maestro está brindando retroalimentación. Y luego el maestro propone que dibuje, ¿no? Dibuja ahora pues cómo va a ser tu experimentación. Y el estudiante presenta este dibujo, ¿no? A ver, yo les pregunto, maestros, si me ayudan en el chat o prendan sus micrófonos para participar. En este diseño, en este gráfico, esquema que ha querido presentar el estudiante, ¿qué le dirían ustedes o qué le podrían sugerir en este dibujo? O en este dibujo que ha hecho el estudiante con respecto al diseño de su experimentación. Porque ahí vemos que ha colocado 3 vasos, aparentemente ha dibujado los 3 vasos llenando el agua, ¿no? Y ahí tiene pues la misma cantidad, los vasitos los ha dibujado al mismo nivel, luego ha dibujado una cuchara donde, ¿no? Él está pensando que es así, que le va a echar la sal, luego coloca los 3 vasos, aparentemente ahí como que los vasos se van a quedar ahí, ¿no? Y luego en otro cuadrito ha puesto los vasos, pero con diferentes cantidades, volúmenes de agua. ¿Qué ustedes les hicieran alguna sugerencia a este dibujo? A ver, maestros, si me ayudan a participar. ¿Qué les sugerirían? Muy bien, que agreguen las cantidades, claro. Le podríamos decir, qué bonito está tu trabajo, te felicito porque has considerado, ¿no? Paso a paso ha considerado, ¿no? Los pasos de todo su diseño. Dice, utilizar una probeta, claro, también podría utilizar una probeta. Podríamos darle sugerencia, decirle, como dice aquí el maestro, utilizar una probeta, un vaso milimetrado. Si de pronto no tiene un vaso milimetrado, ¿no? Ellos mismos hacerle señas con su lapicero, con su plumoncito, ¿no? Como si fuera un vaso milimetrado que se puede hacer con una regla, ¿no? Que detalle los materiales, excelente, que detalle los materiales, rotular, excelente, lo que le podríamos sugerir que, ¿no? Que coloque nombre a las muestras y los procedimientos, que agregue breves explicaciones de cada paso, que agregue las cantidades, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nuestros estudiantes se dan cuenta lo importante que es el dibujo en el diseño, es decir, el estudiante todavía no ha ejecutado, solamente que en el dibujo él ya está pensando qué es lo que va a pasar. Y en ese dibujo que mi estudiante lo hace antes, inclusive una sugerencia es que lo haga de forma presencial cuando nosotros podamos retroalimentar. En ese mismo dibujo nos va a servir para retroalimentar y para dar sugerencias. Mira, ¿qué te parece si rotulas, como dijo el maestro, no le coloques nombre, número, enumeres o coloques un nombre a cada muestra, ¿no? Como dijo por ahí el maestro, ¿no? Indica las cantidades, ¿no? Ponle nombre a los materiales, coloca breves explicaciones a cada paso. Entonces, eso le va a permitir al estudiante, ¿no? Le va a permitir al estudiante que se dé cuenta cómo puede ir mejorando y a la hora que ya ejecute su trabajo,
pues ya va a estar mejor preparado. Entonces, eso es parte fundamental de la retroalimentación y por eso siempre sugiero que hagamos dibujar a nuestros estudiantes. Es un elemento bastante didáctico y que nos sirve mucho inclusive para dar retroalimentación. Muy bien, paso 1, paso 2, ¿no es cierto? Ahí el estudiante ha podido mejorar un montón, ¿no? Hay muchas cosas que puede mejorar. Sin embargo, lo ha hecho bien, ¿no? Lo ha hecho bien, pero lo podría hacer mejor todavía. Podría estar inclusive en un logro destacado. Bien, y luego el estudiante ya tiene que hacer acá una parte de su evidencia acerca del análisis. Entonces, el análisis le pone análisis e interpretación de los datos informativos. Y la maestra o el maestro le pone, escribe la relación que encontraste en las variables según las tablas o gráficos. Entonces, esta es parte del análisis, ¿no? Y el estudiante, pues, menciona, ¿no? El agua con sal me demostró que se demora más en evaporarse. Entonces, él se ha dado cuenta. Entonces, aquí, con lo que él está mencionando, ya está refutando su hipótesis. Y eso no está mal. Al contrario, es la construcción de un nuevo conocimiento. Pero en mi distrito, el clima es nublado a veces. Llueve y algunas veces hace calor. Tal vez esa es la razón para que no se evapore más rápido. Ah, entonces acá el estudiante se ha dado cuenta que ha tenido que haber alguna variable interviniente más que ha debido de controlar, que es la temperatura, ¿no? El clima también. Entonces, ahí eso también es una oportunidad para que el maestro dé retroalimentación. Luego, escribe tus conclusiones respecto a la hipótesis u otras deducciones que observaste, ¿no? Inclusive ahí la consigna es mínimo 3 conclusiones, ¿no? Para que el estudiante se esfuerce un poquito más, tal vez, ¿no? Y el estudiante coloca ahí, el agua con sal no se disuelve rápidamente en el experimento, tardaron lentamente en bajar. Y por ahí la maestra, el maestro ha subrayado algunas palabras. El agua con sal también depende del clima en el experimento. Los climas están nublados y llueve a veces, hay sol. Entonces, eso es otra conclusión, ¿no? Que tiene que ver con las variables intervinientes que él va a tener que considerar, ¿no? Si quisiera hacerlo de nuevo, ¿no? El que tuvo más sal es cuando había sol, es que él se baja primero. Entonces acá un poquito que el estudiante no ha podido ordenar sus ideas. Entonces acá también podríamos darle retroalimentación. Y acá, ¿no? El maestro ha subrayado con rojo algunas palabras, ¿no? Y ya nos estamos dando cuenta que son palabras que ortográficamente no están bien escritas, ¿no? Sin embargo, también es una oportunidad de aprendizaje. Y a pesar que no sea de pronto de nuestra especialidad o de nuestra área, no quiere decir que de pronto veamos este error para que el estudiante también mejore su ortografía, ¿no? Y el maestro inclusive puede subrayar las palabras que están mal escritas y en vez de decirle, corrige, todo esto está mal escrito, vuélvelo a escribir, corrige las palabras que están, que no has escrito correctamente, el maestro podría decirle, ¿no? De una forma asertiva, ¿no? Sugerirle que busque en el diccionario la escritura de las palabras subrayadas. Entonces, esa más o menos es la intención de la evaluación formativa, ¿no? Decirle al estudiante, ¿no? De forma sutil, asertiva, ¿no? Con palabras adecuadas, ¿no? Cada aspecto que él debe de mejorar, ¿no? Y por acá tenemos una evidencia más, ¿ya? Y luego viene la evaluación, ¿no? Parte de la evaluación de la indagación. Y le pregunta, ¿no? Escribe lo que pudiste lograr y las dificultades que tuviste durante la indagación. Alcances, ¿no? Y le pone ahí entre paréntesis lo que pudiste lograr. Y el estudiante pone, pude lograr hacer las variables, la hipótesis, explicación con dibujo del experimento, es lo que él considera que pudo lograr. Limitaciones, que fueron las dificultades que tuviste en analizar los datos de información. Y este cuadro también le va a permitir al maestro, ¿no? Darse cuenta de cuáles son las partes que el estudiante ve un poco más complicadas, ¿no? Y en esta parte apoyarlo un poquito más en una siguiente indagación para poder brindarle retroalimentación. Y luego le deja una pregunta de extensión, que también es bastante interesante, y le escribe, le pone, ¿no? Escribe una curiosidad que desees indagar. ¿Y cómo la comprobarías? Un fenómeno natural que deseas conocer por qué sucede.
y que se pueda convertir en una experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, cómo se forman los arcoíris, cómo los cohetes viajan en el espacio, cuánto daño hace el dióxido de carbono a nuestros pulmones. Entonces, el maestro le coloca algunas preguntas investigables, ¿no? Y el estudiante pone ahí, ¿cuánto daño hace el dióxido de carbono al medio ambiente? Lo comprobaría haciendo experimento, el dióxido de carbono y una planta. Mire, al pesar que el estudiante por ahí, ¿no? Nos damos cuenta que tiene errores ortográficos, ¿no? También, ya tiene una idea de una próxima indagación, ¿no? Y mira, ha recurrido a sus saberes previos para relacionar que en un diseño, en un probable diseño de indagación, en una experimentación, puede considerar al dióxido de carbono y a la planta. Entonces, ahí hay otra oportunidad de aprendizaje que el maestro o maestra puede aprovechar, ¿no? Para, inclusive, ¿no? Para iniciar una nueva indagación. Bien, maestros. Y por acá les quería mostrar, miren qué rápido se nos va el tiempo, ¿no? Siempre queda un tanto cortito. Luego, la retroalimentación de la evidencia, a partir de la escalera de Wilson, ¿no? Primero, el estudiante clarificó, ¿no? Y ahí le preguntamos, ¿no? Esta parte de clarificar invitaba a formular preguntas para comprender mejor el producto o evidencia del estudiante. Y preguntamos, ¿qué quisiste expresar con el dibujo de tu experimento? ¿Tuviste alguna duda con respecto al reto que debías de cumplir? ¿Te resultó difícil la actividad? ¿Por qué? Ahí estamos clarificando para entender, ¿no es cierto?, qué es lo que hizo mi estudiante. Luego, valoramos, que es darle énfasis a las fortalezas, a los aspectos buenos. Luego le decimos, te felicito que lograste relacionar tus variables de causa-efecto, porque sí lo relacionó, ¿no? La cantidad de sal con respecto a la evaporación. Además, determinaste muy bien tu experimentación controlando las cantidades de agua y sal, ¿no? Finalmente, leí tus conclusiones y veo que te diste cuenta que tu hipótesis fue inválida o refutada. Hiciste un gran trabajo. Entonces, ahí estamos valorando los aspectos positivos. Expreso inquietudes. Es decir, formulo preguntas para ayudarles a identificar oportunidades de mejora a su producto. ¿Consideras que puedes mejorar el dibujo que hiciste de tu experimentación para expresar mejor tus ideas? Entonces, ahí el estudiante se va a dar cuenta que sí, ¿no? Ya con las sugerencias que le dio el maestro, va a poder reflexionar y darse cuenta que sí son herramientas importantes que el maestro le ha dicho y que las tiene que tener en cuenta. ¿Podrías hacerlo de otra forma? ¿De qué forma puedes organizar todos los datos que recogiste? Se dieron cuenta, ¿no? Que el estudiante hizo su dibujo, por ahí no presentó los resultados. Entonces eso también le faltó y ahí el maestro le dice, ¿no? ¿De qué forma puedes organizar todos los datos que recogiste? ¿No? Le faltó un cuadro de recojo de datos. Y luego, finalmente, según la escalera de Wilson, la retroalimentación termina con una sugerencia. Expreso algunas ideas para que pueda lograr el desarrollo de la competencia, ¿no? Y le dice, veo que hiciste un gran esfuerzo y valoro mucho tu responsabilidad. Para lograr más aprendizajes, te sugiero ordenar los datos obtenidos de tu experimentación en un cuadro de doble entrada. Además, puedes agregar breves explicaciones a tu dibujo. Voy a subrayar algunas palabras en tu evidencia para que las busques en el diccionario, ¿no? Y así el maestro le dice, y compare su escritura. Entonces, así le está diciendo, está sugiriendo, ¿no? Aquellas partes que el estudiante debe de mejorar. Bien, maestros, finalmente, antes de pasar de pronto a algunas preguntas, les quería mostrar de pronto este cuadrito, ¿no? Y este cuadrito es un cuadro, un pequeño cuadro, ¿no? Que ustedes obviamente van a mejorar y van a utilizar de pronto adecuándolo a su institución educativa y a sus estudiantes, y es un cuadro para poder recoger la información de mi estudiante. Por ejemplo, lo podemos usar para nuestra evaluación diagnóstica. En la primera parte, ¿no? Consideramos en nombre de la experiencia lo que debe lograr el estudiante. Recordemos que lo que debe de lograr es parte de todo el desarrollo, ¿no? De la competencia, ¿no? A qué competencia está enfocada esta experiencia.
Recuerden también considerar que cuando ustedes elaboran una experiencia de Indagan, también pueden incluir la competencia explica. Cuando ustedes desarrollen una competencia de diseña, también pueden incluir, desarrollar en esa misma experiencia la competencia explica. Es ahí como vamos introduciendo los campos temáticos. Luego, siempre tener presente los estándares de aprendizaje, maestro, siempre, siempre. Las capacidades, los desempeños a desarrollar y mis criterios de evaluación precisados. Tanto desempeños como criterios se precisan. Y el propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr finalmente con esta experiencia con mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes, y en un primer cuadro, identificar lo que ha logrado el estudiante hasta el momento, qué es lo que sabe. Y escribo breves observaciones, ¿no? Breves observaciones. Y luego, lo que yo veo que le falta a este estudiante, ¿no? Lo que necesita hacer el estudiante para lograr su aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Qué es lo que necesita lograr? Este cuadrito, maestro, maestra, nos va a servir mucho para identificar las necesidades de aprendizaje de mi estudiante luego de que nosotros apliquemos la evaluación diagnóstica, ya que esta evaluación diagnóstica nos va a servir para la planificación de la primera y de las siguientes experiencias de aprendizaje. Bien, queridos maestros, a ver, si tuvieran alguna pregunta, alguna sugerencia, ¿no? Recordemos también que según nuestras orientaciones curriculares que nos da en nuestro currículo, ¿no? Existen diferentes tipos de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, que es la retroalimentación que nosotros queremos lograr, ¿no? Esta retroalimentación es la que debemos de hacer, ¿no? Dando preguntas reflexivas, orientadoras, donde el estudiante descubra el mismo cuál es su error para poder mejorarlo. Sin embargo, existen otros tipos de retroalimentación, como la retroalimentación descriptiva, que es simplemente pues decirle a los estudiantes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y dar algunas recomendaciones, ¿no? Es una retroalimentación un poco más baja que la reflexiva o por descubrimiento. Y viene de pronto tipo de retroalimentación que ya no deberíamos de hacer, ¿no? Dentro de nuestras aulas, la retroalimentación elemental, ¿no? Que es solamente cuando el maestro o la maestra pues contesta si está bien o está mal. Viene el estudiante y pregunta, profesor, ¿está bien? Sí. Profesor, ¿está bien? No. Y ya, eso es una retroalimentación elemental, donde no le damos ninguna herramienta al estudiante para que mejore. Y una retroalimentación incorrecta, que es la que nunca ningún maestro podría hacer, ¿no? Y la que también tiene sanción, es pues una retroalimentación cuando maltratamos al estudiante o también en algunos casos cuando damos alguna información que no es correcta. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Bien, queridos maestros, nuevamente si tuvieran alguna pregunta, de pronto quieran participar, hacer algún comentario. Sí. ¿Me escucha? Wilber. Muy buenas tardes, maestro. Profesora, ciertamente el tema de la retroalimentación va a ser algo así como la piedra angular para el aprendizaje del estudiante. Me llamaba la atención el tema de, creo que a todos los profesores, ¿no? El tema de que cuando uno revisa una evidencia y el estudiante propone que quisiera indagar sobre esto o quisiera explicar sobre aquello, entonces, ¿cómo es que vas a centralizar todo eso si manejas 35 estudiantes o 30 estudiantes? Porque seguramente no todos ellos tendrán su interés en una determinada cosa, ¿no? O un determinado fenómeno, hablando de ciencias. ¿Cómo funcionaría ahí? Y en segundo caso, y eso es algo que me ha pasado a todos, es retroalimentar uno por uno, complicado, ¿no? Entonces, ¿qué metodología existe para retroalimentar de manera grupal si todos tienen distintas interpretaciones y es subjetiva su interpretación o su aprendizaje? Bien, muy bien, maestro. Y justamente para resolver su duda, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Acerca de cuando el estudiante, dejamos que el estudiante libremente de pronto proponga
algún fenómeno o problemática a indagar, ¿no? Recordemos que existen 3 tipos de indagación, ¿no? La indagación guiada, la indagación que es orientada, ¿no? Mediada por el maestro, y la indagación abierta, ¿no? Cuando hablamos de la indagación abierta es cuando mi estudiante libremente escoge el tema. Y sí tenemos de pronto una oportunidad donde el estudiante libremente puede hacer una indagación, y es en la feria de ciencia, ¿no? En la feria de ciencia los mismos estudiantes pues proponen sus propios proyectos, ¿no? Claro que también hay dos campos para participar, ¿no? Uno es de la indagación y el otro es el de diseña productos, prototipos tecnológicos, ¿no? Y dentro de pronto de este ámbito de la feria de ciencias, ya sea a nivel de institución, a nivel de UGEL, ¿no? Los estudiantes pues puedan desarrollar de pronto, los que tienen potenciales y los que tienen las habilidades, este tipo de trabajo, ¿no? Lo que nosotros queremos fomentar es la indagación, queridos maestros, ¿no? Que los estudiantes indaguen, se acerquen a la ciencia, vean de que la ciencia pues tiene herramientas interesantes para ellos y que la ciencia también puede ser divertida, ¿no? Y entretenida. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Y luego con la segunda pregunta fue acerca, no recuerdo si fue de los campos temáticos. Bueno, ya lo mencionamos justo conversando el día de ayer, creo que fue con el especialista, que los campos temáticos los vamos a introducir en el análisis de información para la nueva construcción de un conocimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros indagamos acerca de la evaporación, de la cantidad de sal, ¿qué pasa con el agua salada que no se evapora? ¿No? Entonces, ahí los estudiantes es donde van a analizar información y con la mediación del maestro, pues van a conocer estos campos temáticos, ¿no? Y ahí donde podemos hablar acerca de iones, acerca de la sal, qué es la sal, qué son los minerales, de pronto qué es la evaporación, ¿no? En qué otros campos temáticos también podríamos desarrollar la indagación. Tanto como el indaga, como la competencia diseña, tienen estas partes de análisis de información que justamente nos permite introducir los campos temáticos, ¿no? A diferencia del explica, que ya los campos temáticos están ya escritos en nuestro currículo, ¿no? Sin embargo, nosotros también los podemos adecuar según las necesidades de estudios. ¿Sí? Muchas gracias, querido maestro, por su participación. Compartir el PPT, dice. Ah, ya, el PPT sí ya fue entregado al especialista. Si gusta, dejo de compartir pantalla y se los comparto también por el chat. Sí, querido especialista, ¿alguna otra acotación, pregunta? Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Anita, muy agradecido por todas las orientaciones brindadas, siempre apegado en el marco de lo que corresponde al currículo nacional y a las competencias propias de nuestra área, ¿no? Que es bastante, no es complejo, en realidad, como usted mencionó hace unos minutos, en realidad es divertido hacer ciencia, ¿no? Cuando hacemos algo muy esquemático, muy normativo, muy riguroso, los estudiantes se sienten oprimidos y a veces el sentido de la curiosidad lo van perdiendo porque tienen que cumplir ciertos patrones. En los primeros años es importantísimo revivir activar nuevamente la curiosidad que tenían los niños cuando estaban en el nivel inicial, ¿no? Cuando eran muy curiosos los niños, hacían cientos de preguntas y eran máquinas de aprender, aprendían de todo. Nuestros estudiantes de primer grado de secundaria tenemos que activar ese proceso de la curiosidad, la inventiva, la creatividad, el juicio crítico, que aprendan a juzgar y a justificar algunos eventos. Esto nos va a ayudar a desarrollar una ciencia muy apropiada. Entonces, es cierto que a nivel del área de ciencia y tecnología, por ejemplo, comentábamos el día de ayer, maestra, que los estudiantes y los padres de familia viven en la idea de que tienen que desarrollar conocimientos y conocimientos porque eso es lo que le va a ayudar al ingreso a la universidad. Eso es su mirada. Y entonces, muchas veces cuando el docente no entiende bien el propósito de la competencia, resulta cayendo en el mismo concepto. O sea, pareciera que estamos haciendo
cosas superficiales sin poder penetrar en el conocimiento más profundo. Sin embargo, la ciencia activa este proceso de las competencias, activa el conocimiento profundo. Es decir, que un estudiante aprende a indagar como procedimiento, como proceso, como práctica, le va a permitir averiguar y conocer mucho más allá de lo que dicen los libros, incluso, ¿no? Porque si, imagínense, en el análisis de la información, el estudiante, para explicar una hipótesis que él tiene, tendría que no solamente ya por imposición del maestro, sino por la necesidad que él va a tener de validar su hipótesis, se va a ver con la necesidad de leer, imagínense, ¿no? De buscar información, de validarla, de revisar la información en el Internet, ya no solamente superficial en el Facebook, sino en páginas que correspondan al nivel informativo. Y eso es lo que queremos los chicos en el quinto grado, para que en el quinto grado, en el séptimo ciclo, puedan llegar a esa última escala, ¿no? Que tienen la capacidad de buscar información y fuentes confiables que le va a servir de por vida. En realidad las competencias están dentro del marco de lo que es el método científico y obviamente el enfoque se respeta en todo sentido. Maestra, y particularmente yo le agradezco mucho por algunas aclaraciones, algunas cosas que yo también no tenía bien claro que digamos, y felizmente se han ido cuajando estos días, y espero que también los maestros, yo sé que están un poco tímidos, entendamos de que esto de la virtualidad nos ha tenido un poquito así, ¿no? Oprimidos durante los 2020, 2021, pero estoy seguro que en la presencialidad ahí se van a soltar, ¿no? Y ojalá esperemos, maestra, tenerlo a usted en algún evento de forma presencial, para que seguramente ahí sí vamos a poder compartir otros aspectos más importantes. Muchísimas gracias, maestra Anita. De repente, algo que decir en la parte final ya de la presentación. Sí, muchas gracias. Justamente para recoger la pregunta del maestro anterior, ¿no? Preguntaba, ¿cómo hacemos para retroalimentar a 30 o a 35 estudiantes cuando nosotros estamos en el nivel secundaria, ¿no? Y bueno, una de lo que nosotros podemos hacer como inicio es la indagación guiada, ¿no? Donde el maestro guía a todos los estudiantes, ya sea de forma grupal, o en este caso, bueno, por el distanciamiento social, con fichas de aprendizaje para que ellos, pues, de forma guiada vayan con nosotros en el camino, ¿no? De la indagación. Cuando ellos ya, pues, aprendan un poquito más cada capacidad y conozcan, ¿no? Más de estas capacidades, pues van a adquirir mejor las habilidades, ¿no? Una de estas estrategias podría ser hacer una indagación guiada, totalmente guiada, ¿no? Desde la problematización hasta el evalúa. Y además, manejar siempre, queridos maestros, nuestros cuadritos, ¿no? Siempre anotemos, ¿no? ¿Qué estudiante es lo que le falta, ¿no? Como la matriz que está en el PPT, ¿no? Tener ahí a la mano nuestra matriz, justamente en esta evaluación diagnóstica, es importantísimo, ¿no? Y acotando ya finalmente a lo que decía el especialista, ¿no? Muchas veces el estudiante piensa, ¿y qué cosa voy a hacer, maestra? Yo no quiero ser científico, yo no voy a estudiar ciencia, yo me voy a otra carrera. Me decía el otro día un estudiante, yo le pregunté, ¿y qué vas a estudiar? Me dijo, no, profesora, yo voy a estudiar marketing. Ah, ya. Entonces, mira, yo te voy a decir algo y tú te vas a ir pensando en tu casa. ¿Cómo vas a analizar si un producto sirve o no cuando tú termines de estudiar marketing? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que un producto sirve o no y tengas que informarle a tu jefe? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, pues, profesora, entonces salgo, ya hago una encuesta, pregunto, ¿no es cierto? Y bueno, lo que vas a hacer en aplicar una encuesta, un estudio de campo, un estudio de mercado, esa es una indagación. Entonces, lo que yo te estoy enseñando, no te estoy enseñando de pronto para que tú te olvides, sino para que lo lleves a tu vida práctica, para que lo lleves a la carrera que vayas a estudiar. Entonces, de esta forma también nosotros queremos acercar a los estudiantes a la ciencia, ¿no? Porque no estás desarrollando de pronto solamente algún campo temático, estás desarrollando una habilidad, la habilidad, ¿no? La competencia, que es el indagar y que nos va a servir en cualquier ámbito de nuestras vidas. Bien, queridos maestros, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su participación también. No sé que este medio virtual en algunas
oportunidades, se nos ha ido la conectividad, ¿no? Y es un poco difícil. Ahí está el material para que ustedes a bien lo analicen y obviamente lo mejoren, y sé que lo van a hacer. Muchas gracias y muchas bendiciones y éxitos para este año escolar 2022. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, maestra Ana Linares. Y bueno, aplausos virtuales desde aquí, desde la UGEL San Román. Muchas gracias, estimados colegas, también a ustedes por su participación y su empeño. Nos veremos en otras actividades de forma presencial ya. Ojalá que la norma nos permita acercarnos un poquito más y dilucidar algunas dudas que todavía tenemos al respecto del manejo de nuestras competencias y entre otras cosas que necesitamos mejorar y trabajar seriamente. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. El link estará abierto unos cuantos minutos más. Pueden registrar su asistencia. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego, maestra Ana. Hasta luego, compañeros.